Cuando oramos conforme al corazón de Dios, las puertas del cielo se abren. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. En lo alto del Monte Carmelo se alzó un solo hombre contra cientos de falsos profetas, y clamó al cielo por fuego. Elías no era un guerrero, pero enfrentó a todo un reino con una sola arma: su fe en el Dios verdadero. Lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después en la historia de Israel y en el poder de la oración. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy exploramos Elías y el fuego del cielo, la batalla en el Monte Carmelo que desafió a un reino. Prepárate para una historia de valentía, milagro y confrontación divina, que nos recuerda que un solo creyente con fe puede encender el cielo. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En medio de un tiempo de decadencia espiritual, cuando Israel se había entregado a la idolatría, bajo el reinado de Acab y la influencia de la reina Jezabel, surgió un hombre diferente. Su nombre era Elías, un profeta que no temía hablar en nombre de Dios. No tenía títulos ni riquezas, pero estaba lleno de fuego celestial. Elías apareció como un relámpago en medio de la oscuridad, con un mensaje claro. Así dice el Señor, el Dios de Israel: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Su proclamación desató la furia del rey Acab, pero también marcó el comienzo de una sequía que duraría años. Mientras el pueblo sufría, Elías fue escondido por Dios en el arroyo de Kerit, donde cuervos lo alimentaban diariamente. Fue un tiempo de dependencia total, donde aprendió a confiar ciegamente en el Dios que lo había enviado. Cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, donde una viuda pobre lo alimentó con lo poco que tenía. Allí, Elías presenció un milagro. El aceite y la harina nunca se acabaron. Fue en ese tiempo que Elías vio cómo la mano de Dios proveía no solo para él, sino también para los humildes que creían. Después de años de sequía, Dios habló nuevamente a Elías. Era hora de enfrentarse al sistema corrupto, a los falsos profetas y al mismo rey. Elías obedeció, sabiendo que su vida corría peligro. Se presentó ante Acab y le lanzó un desafío que sacudiría los cimientos espirituales del reino. Reúne a todo Israel en el Monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Asera. Vamos a ver quién es el verdadero Dios. El Monte Carmelo fue el escenario de uno de los enfrentamientos más poderosos de la historia espiritual. Allí estaba Elías, solo, contra cientos de falsos profetas. Mientras el pueblo miraba expectante, él habló con valentía. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El silencio del pueblo fue la respuesta de una nación confundida. El desafío fue simple, pero contundente. Cada grupo levantaría un altar, pondría un sacrificio, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comenzaron su ritual desde temprano, clamando, danzando y cortándose, pero no hubo respuesta. Gritaron hasta el atardecer, pero Baal permaneció en silencio. Entonces Elías se acercó tranquilo. Reparó el altar de Dios que estaba destruido. Tomó 12 piedras según las tribus de Israel, cavó una zanja alrededor, puso la leña, el sacrificio, y para mostrar que no había truco, mandó a empapar todo con agua hasta que la zanja se llenó. Todo estaba listo para el acto final. Elías no gritó, no danzó, no se cortó, solo oró, una oración simple, pero cargada de fe. Jehová, Dios de Abraham,
de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En ese instante, descendió fuego del cielo. El fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, todo. Era el poder de Dios respondiendo públicamente. El pueblo cayó rostro en tierra, gritando, «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Y así, en medio de una nación corrupta, Dios mostró que aún levanta voces fieles, y que cuando un corazón se consagra, puede cambiar la historia de todo un pueblo. Después del fuego, no vino celebración inmediata, sino un llamado a limpiar la tierra. Elías ordenó que todos los profetas de Baal fueran apresados y llevados al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. Fue un acto drástico, pero representaba la necesidad de purificar al pueblo de todo rastro de idolatría. No se trataba de venganza, sino de restauración espiritual. Elías entendía que la fidelidad a Dios debía renovarse con hechos, no solo con palabras. Con los falsos profetas fuera del camino, Elías ascendió de nuevo al monte, esta vez para orar por lluvia. Aunque el cielo seguía sin nubes, Elías sabía que Dios había prometido restaurar la tierra. Se inclinó rostro en tierra y oró con insistencia. Envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el mar, y fue en la 7ª vez que el siervo vio una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Esa señal bastó. Elías se levantó y anunció, «Corre, porque viene una gran lluvia». Y así fue. El cielo que durante años se había cerrado, se abrió con estruendo. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, primero suaves, luego como un diluvio. La tierra sedienta se empapó y la sequía terminó. El pueblo había visto el poder de Dios no solo en el fuego, sino también en la lluvia. Era un recordatorio de que Dios no solo juzga, también restaura. La fidelidad de uno solo había traído esperanza para muchos. Sin embargo, no todos celebraban. Jezabel, la reina idólatra, al enterarse de lo sucedido, juró matar a Elías. Aquel profeta valiente que había enfrentado a cientos, ahora huía por su vida. Se adentró en el desierto cansado y deprimido. Bajo un arbusto, pidió la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Aquel gigante de la fe, como todo ser humano, también tenía momentos de debilidad. Pero Dios no lo desechó. En lugar de reproches, envió un ángel que lo tocó y le dio pan cocido y agua. El mensaje era claro: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Con esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había encontrado a Dios siglos antes. Allí Elías entró en una cueva, buscando refugio no solo del peligro, sino de su propio agotamiento interior. Fue en esa cueva donde ocurrió uno de los encuentros más profundos entre Dios y un hombre. Elías esperaba que Dios se manifestara con poder, y vinieron un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego, un silbo apacible y delicado llenó el ambiente. En ese susurro, Dios habló. No siempre lo más estruendoso representa a Dios. A veces, Él se revela en lo sencillo, en lo íntimo, en lo callado. Dios le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?» Y el profeta, con el alma aún herida, respondió que se sentía solo, que todos habían abandonado el pacto, que su vida estaba en peligro. Entonces Dios le reveló que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no se habían arrodillado ante Baal. Elías no era el último fiel. Dios siempre tiene un remanente, y con esa verdad, el corazón del profeta comenzó a sanar. Luego, Dios le dio nuevas instrucciones. Debía ungir a nuevos reyes y a su sucesor, Eliseo. Elías entendió que su tiempo no había terminado, que aún tenía una misión que cumplir. Descendió del monte con renovada visión, sabiendo que no todo dependía de él, que Dios tenía un plan más grande, más profundo, más perfecto. Elías obedeció.
encontró a Eliseo arando la tierra, un hombre común, pero dispuesto. Le echó su manto encima, un gesto simbólico de transferencia de llamado y autoridad. Eliseo dejó todo, su familia, su campo, y siguió al profeta. Así comenzó una nueva etapa. El legado de Elías continuaría. No se trataba solo de lo que él haría, sino de lo que otros harían gracias a su ejemplo. Durante el resto de su vida, Elías siguió haciendo milagros, proclamando verdades y desafiando la injusticia. Pero también formó a Eliseo, lo preparó para ser doblemente usado por Dios. El profeta comprendió que la verdadera victoria no está solo en lo que hacemos, sino en lo que dejamos sembrado. Y Elías sembró obediencia, poder, fidelidad y fuego en el corazón de su sucesor. Elías y Eliseo emprendieron un camino juntos, recorriendo ciudades y proclamando la palabra del Señor. Su presencia inquietaba a los reyes y renovaba la fe de los humildes. En cada pueblo, en cada encuentro, el poder de Dios se manifestaba. Y aunque Elías sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final, no cesaba su labor. Su mirada no estaba en el ocaso de su historia, sino en el amanecer del propósito eterno que Dios cumplía a través de él. Un día, mientras caminaban por las tierras de Gilgal, Elías le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo, leal y determinado, respondió: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Así iniciaron una jornada en la que cada paso era un preludio de despedida. En Betel, luego en Jericó y finalmente en el Jordán se repitió la escena. Elías intentando que Eliseo se quedara atrás y Eliseo aferrado a su llamado. Al llegar al Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. El río se abrió, permitiendo que ambos cruzaran en seco, como siglos antes lo hicieron los israelitas bajo Josué. Era un momento simbólico, el paso de una era, el cruce de una vida a otra. Elías sabía que lo que vendría no era una despedida común, sino un acto celestial. Del otro lado del Jordán, Elías se volvió a Eliseo y le preguntó: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti». Eliseo, sin titubear, respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pidió fama, ni riquezas, ni posición, sino el poder de Dios multiplicado en su vida. Elías sonrió, sabiendo que esa petición era difícil, pero noble. El profeta le dijo que si lograba verlo cuando fuera arrebatado, recibiría lo que pedía. Y mientras caminaban y hablaban, un carro de fuego con caballos de fuego los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y se quedó solo, pero no vacío. Eliseo tomó el manto de Elías, el mismo que había abierto el Jordán, y regresó al río. Lo golpeó diciendo: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Y las aguas se abrieron otra vez. El poder no estaba solo en el manto, sino en la promesa. Eliseo ya no era solo un discípulo, ahora era el profeta que continuaría lo que Elías comenzó. Desde entonces, Eliseo realizó milagros aún más numerosos que los de su maestro. Sanó aguas, multiplicó aceite, resucitó muertos. Cada acto era una extensión del legado de Elías, una llama que no se apagaba, sino que ardía con más fuerza. Y aunque Elías ya no caminaba entre ellos, su presencia se sentía en cada prodigio, en cada palabra ungida. Los hijos de los profetas que los observaban desde lejos reconocieron que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo. El traspaso había sido evidente, innegable. Dios no solo levanta hombres y mujeres para un tiempo, sino que prepara a otros para continuar. Elías no fue eterno en carne, pero su influencia sí lo fue en el espíritu. La historia de Elías es más que una serie de milagros. Es una lección viva de obediencia, valentía, comunión con Dios y formación de legado. Fue un hombre que enfrentó reyes, desafió ídolos, habló con fuego y caminó con humildad. No buscó ser grande, solo buscó ser fiel.
y eso fue suficiente para que el cielo lo recibiera sin ver muerte. Su vida nos recuerda que Dios usa a personas comunes para propósitos extraordinarios, que no se necesita multitud, sino decisión, que en el susurro, en la cueva, en la soledad del desierto, también habla Dios, y que, al igual que Elías, cada uno de nosotros tiene una misión única que puede encender generaciones si somos capaces de caminar bajo la dirección del Altísimo. Cuando Eliseo comenzó a caminar bajo el mismo espíritu de Elías, no solo heredó una autoridad celestial, sino también la responsabilidad de ser una voz firme en medio de un pueblo fluctuante. Elías había encendido la llama y ahora Eliseo debía mantenerla viva. Pero en cada milagro, en cada palabra que salía de su boca, era como si la sombra de Elías lo respaldara. Mientras tanto, la memoria de Elías permanecía viva en la conciencia del pueblo. Algunos lo veían como un héroe, otros como un misterio. Su partida en un torbellino había dejado una marca imborrable. Generaciones posteriores hablarían de él con asombro, con respeto y con la certeza de que Dios no había terminado con él. Años después, en los tiempos del profeta Malaquías, una profecía resonó con fuerza. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. La figura de Elías no solo fue relevante en su tiempo, sino que se convirtió en una promesa futura. Algo sobre su espíritu y misión volvería a manifestarse. Esta profecía se mantuvo viva por siglos. Los judíos esperaban que Elías regresara como heraldo del Mesías. En cada celebración de la Pascua, dejaban una silla vacía para él, como símbolo de esa esperanza ardiente. Elías se convirtió no solo en una memoria, sino en una expectativa, un puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Y así, cuando Juan el Bautista apareció en el desierto, vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero, proclamando el arrepentimiento y preparando el camino del Señor, muchos comenzaron a preguntarse, ¿es este Elías que ha vuelto? Jesús mismo diría después, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Elías entonces trasciende su época. Se convierte en símbolo de restauración, de preparación, de poder profético. Su voz no fue acallada por el torbellino, sino multiplicada a través de los siglos. Su espíritu, como fuego latente, seguía ardiendo en cada corazón, dispuesto a proclamar la verdad de Dios sin temor. Más adelante, en el monte de la Transfiguración, ocurrió algo sublime. Jesús resplandecía en gloria, y junto a él aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Allí estaban los representantes de la ley y los profetas, testigos celestiales del cumplimiento de todas las promesas. Elías, una vez más, no había sido olvidado. Esta aparición reafirmó que la historia de Elías no era simplemente la de un hombre fiel, sino la de un mensajero del reino eterno. Su vida, su fervor, su confrontación con los ídolos, todo fue parte de un plan divino que aún hoy inspira a los que desean vivir con celo santo. La figura de Elías también nos enseña sobre la soledad del llamado. Aunque fue poderoso, muchas veces se sintió solo. En la cueva del monte Horeb, pensó que era el único fiel, pero Dios le mostró que había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías necesitaba entender que el propósito de Dios nunca depende de uno solo, sino que Él siempre guarda un remanente. Aprendemos de Él que aún los más fuertes tienen momentos de debilidad. Aún los que oyen la voz de Dios pueden sentir miedo. Pero es en esa debilidad donde el Señor se manifiesta con mayor fuerza, restaurando, hablando en el susurro, levantando con ternura a los que se caen. Elías fue fuerte, sí, pero también humano, y en esa humanidad Dios se glorificó. Elías, con su celo ardiente, también nos recuerda que no se puede negociar con el pecado. No pactó con Acab, no cayó ante Jezabel, no se escondió cuando era tiempo de hablar. Fue directo, firme, y por eso fue perseguido.
Ser fiel a Dios a veces significa ser incómodo para el mundo, pero siempre será ser amado por el cielo. El día en que desafió a los profetas de Baal, Elías no dudó. Sabía que el altar que ardiera sería el que probara cuál era el Dios verdadero. No se apoyó en estrategias humanas, sino en la fidelidad divina. Oró y el fuego cayó. En tiempos donde muchos buscaban señales, Elías mostró que la fe y la obediencia atraen la gloria de Dios. Ese mismo fuego que cayó sobre el altar no solo consumió la ofrenda, sino que renovó la fe del pueblo. Gritos se alzaron proclamando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías no solo confrontó a los falsos, también reavivó el espíritu dormido del pueblo de Israel. Su ministerio fue fuego, pero también restauración. Elías también fue el profeta del cielo abierto. Fue alimentado por cuervos, por una viuda, por ángeles. Vivió del milagro y caminó por lo imposible. Nos recuerda que cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, el cielo se encarga del sustento. No siempre será fácil, pero siempre será suficiente. En Sarepta, una mujer y su hijo fueron testigos del poder del Dios de Elías. La harina no se acabó, el aceite no menguó. En medio de la sequía hubo provisión. En medio de la muerte hubo resurrección. El Dios de Elías es también el Dios que obra en los momentos más desesperados. Elías también supo lo que era el rechazo. No todos celebraron su obediencia. Jezabel, furiosa por la muerte de sus profetas, juró matarlo. Y Elías huyó. Se sentó debajo de un enebro y pidió morir. Pero Dios, en lugar de reprenderlo, le dio descanso, alimento y un nuevo propósito. Así es el Padre, compasivo en la debilidad, firme en su llamado. En Horeb, Dios se reveló de una forma inesperada, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Dios le mostró a Elías que su poder no siempre es estruendo, a veces es ternura. No siempre es manifestación, a veces es intimidad. Elías necesitaba saber que el mismo Dios del fuego también es el Dios del susurro. Luego de ese encuentro, Dios lo envió a ungir a nuevos reyes y a Eliseo como profeta en su lugar. Elías no terminaría su carrera sin dejar sucesor. Su legado no moriría con él. Había preparado un relevo, había invertido en otro, y eso también es parte del llamado, levantar a los que continuarán. La amistad entre Elías y Eliseo nos recuerda el poder de la mentoría espiritual. No caminaron juntos toda la vida, pero lo que compartieron fue suficiente para transformar una nación. Eliseo no solo siguió a Elías, lo observó, lo escuchó, aprendió a escuchar la voz de Dios. Elías le dio algo más que poder, le dio dirección. Finalmente, Elías fue llevado al cielo de una manera gloriosa. No murió, sino que fue arrebatado. Un carro de fuego lo separó de Eliseo y subió en un torbellino. Fue un acto sin precedentes. Fue una señal. Fue una honra del cielo. Elías no terminó en el polvo, sino en la gloria. Así honra Dios a los que lo honran. Después de que Elías fue arrebatado al cielo, no solo fue Eliseo quien quedó impactado por el poder de esa escena, sino también toda una generación que sería testigo de cómo la unción no muere con el profeta, sino que se transfiere a quienes están dispuestos a caminar en obediencia. El manto que cayó de Elías no era solo una prenda física, sino el símbolo de una continuidad divina. Eliseo, al tomar ese manto y golpear las aguas del Jordán para abrirlas, no lo hizo desde la arrogancia, sino desde la certeza de que Dios seguía obrando y de que las promesas no mueren con los hombres, sino que se mantienen vivas por el Espíritu del Dios eterno. A lo largo de los años, los milagros y las hazañas de Eliseo mantuvieron vivo el fuego que Elías había encendido. Sin embargo, el nombre de Elías seguía retumbando como un eco sagrado en los corazones de muchos. Era como si su espíritu aún caminara entre los montes, recordándole al pueblo que Dios no es indiferente ante la idolatría, ni pasivo ante la injusticia.
Las enseñanzas que dejó, la firmeza con la que confrontó al mal y su dependencia total de Dios lo convirtieron en un arquetipo de profeta, un modelo que trascendía el tiempo. Incluso cuando el silencio profético cayó sobre Israel, el nombre de Elías no se desvaneció. Era como si Dios lo hubiera dejado como una antorcha encendida en la memoria espiritual de su pueblo. Elías también nos confronta con una verdad profunda. El llamado no es siempre sinónimo de popularidad ni comodidad. Fue perseguido, incomprendido y rechazado, incluso por quienes más necesitaban escuchar la verdad. En nuestras propias vidas, muchas veces deseamos servir a Dios, pero evitando el precio que esto conlleva. Elías no eligió el camino fácil. Eligió obedecer, aunque eso implicara enfrentarse al rey, esconderse en cuevas o depender de la provisión sobrenatural para sobrevivir. Nos recuerda que hay gloria en ser fieles, aunque no siempre haya aplausos. La fidelidad a Dios, muchas veces, se mide más en la perseverancia en el silencio que en los gritos de victoria. Cuando contemplamos la figura de Elías, también observamos el corazón de un hombre que caminaba bajo un temor reverente hacia Dios. No se dejaba deslumbrar por los halagos de los hombres, ni se dejaba intimidar por la autoridad humana. Su temor era hacia el único que verdaderamente reina. Por eso pudo desafiar a los profetas de Baal, por eso pudo declarar sequías y llamarlas a su fin. Su palabra tenía peso porque estaba anclada en la palabra de Dios. Su autoridad no venía de su carácter fuerte, sino de su intimidad con el Altísimo. Este es un llamado urgente para los tiempos actuales. No necesitamos hombres con voz fuerte, sino con rodillas dobladas. Elías no solo fue un profeta de juicio, fue también un hombre compasivo. Cuando oró por el hijo muerto de la viuda de Sarepta, no lo hizo con espectáculo, sino con lágrimas. Se tendió sobre el niño 3 veces, clamando por su vida. Esto nos revela el corazón pastoral del profeta. Su celo no anulaba su compasión, su fuego no lo deshumanizaba. Al contrario, el verdadero poder espiritual nace de un corazón quebrantado por el dolor del otro. En este milagro vemos que Elías no solo enfrentaba reyes, también consolaba madres. No solo hablaba con autoridad, también lloraba con sinceridad. Un aspecto muchas veces olvidado de Elías es su valentía para confrontar las estructuras religiosas corruptas. En el Monte Carmelo no enfrentó a hombres comunes, sino a líderes religiosos que habían torcido la fe del pueblo. Al desafiarlos públicamente arriesgaba su vida, pero también dejaba claro que no hay espacio para medias tintas cuando se trata del honor de Dios. El altar reparado por Elías simbolizaba más que un montón de piedras. Representaba la restauración de la verdadera adoración. Hoy también hay altares caídos, y Dios sigue buscando a quienes, como Elías, estén dispuestos a restaurarlos, aunque cueste reputación, comodidad o seguridad personal. Otro detalle importante es que Elías nunca buscó protagonismo. Cada vez que hacía un milagro o daba una palabra, su deseo no era ser admirado, sino que el pueblo reconociera a Dios. En el Carmelo oró: «Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Su motivación no era el poder por el poder, sino el arrepentimiento del pueblo. Este es un principio vital. Los verdaderos siervos de Dios no se glorifican a sí mismos, sino que reflejan la gloria del Padre. Elías vivía para que el nombre de Jehová fuera exaltado por encima de todo. La vida de Elías también nos muestra que incluso los más valientes necesitan ser restaurados. Después del gran milagro en el Carmelo, huyó atemorizado por la amenaza de Jezabel. Esto nos enseña que los momentos de victoria espiritual no nos eximen de ataques emocionales. La depresión, el cansancio, el deseo de rendirse, también tocaron la vida de este gran profeta. Pero Dios no lo desechó. En vez de reprenderlo, lo alimentó, le dio descanso y lo encontró en una cueva con un susurro apacible.
Qué gran consuelo saber que nuestro Dios no exige perfección, sino sinceridad. Él se acerca incluso cuando estamos al borde del colapso. Uno de los legados más poderosos de Elías fue su relación con Eliseo. No fue solo un mentor, fue un ejemplo vivo. Eliseo no quería solo lo que Elías hacía, quería lo que él tenía, la intimidad con Dios. Por eso pidió una doble porción de su espíritu, y la recibió. Esto nos enseña que los verdaderos discípulos no anhelan imitar las obras externas, sino beber del mismo manantial interno. El legado espiritual no se hereda por palabras, sino por comunión. Si queremos levantar una nueva generación con poder, debemos ser como Elías, dispuestos a caminar con ellos, a instruirlos y a modelar una vida consagrada. Finalmente, Elías fue uno de los pocos hombres en la historia bíblica que no vio la muerte. Fue llevado al cielo en un carro de fuego. Esta escena no fue solo una recompensa, sino una proclamación. Dios estaba mostrando que los que le son fieles, aunque no sean entendidos por el mundo, son reconocidos en el cielo. Elías desapareció de la vista humana, pero no de la historia divina. Su vida nos recuerda que hay algo más allá de esta tierra, que vivir para Dios tiene recompensas eternas, y que ninguna lágrima derramada por obedecer al Señor es en vano. Tras su ascenso al cielo, Elías no desapareció de la narrativa divina. Su nombre seguiría resonando a lo largo de las generaciones. Era símbolo del poder, la obediencia y la confrontación santa. En las sinagogas, su historia sería contada una y otra vez. Y en los corazones de los justos viviría la esperanza de su regreso. En la mentalidad judía, Elías se convirtió en el heraldo de la redención, aquel que anunciaría la llegada del Mesías. Tal era la fuerza de su legado que su sola mención infundía esperanza, avivaba la fe y reavivaba el deseo de volver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los siglos pasaron, pero la figura de Elías no se desvaneció. Aún en el Nuevo Testamento, su sombra sigue presente. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto, vistiendo pelo de camello y predicando con poder, muchos creyeron que Elías había regresado. Y Jesús mismo confirmó que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, para preparar el camino. Esto demuestra que Elías no fue solo un profeta de su tiempo, sino un referente eterno del mover profético de Dios. Su voz, aunque silenciada en lo físico, seguía clamando desde lo alto, llamando a la conversión, al arrepentimiento y a la restauración. Elías representa esa voz que incomoda al sistema, que no se vende por favor político ni se calla por amenazas. Él habló cuando otros callaron, se levantó cuando otros se rindieron, creyó cuando todo parecía perdido. Su vida nos dice que no hay excusa para el silencio cuando la verdad está en juego. Nos desafía a no conformarnos con una fe tibia, ni con una religiosidad vacía. Si el altar está en ruinas, que lo reparemos. Si el pueblo está confundido, que hablemos. Si hay fuego en el cielo esperando descender, que lo invoquemos con una vida entregada. También nos enseña que el poder de Dios no está en los grandes números, sino en los corazones entregados. En el Monte Carmelo, Elías estuvo solo, frente a cientos de profetas falsos. Pero la victoria fue del Dios verdadero. Eso nos recuerda que no importa cuántos estén en contra, si Dios está con nosotros, somos mayoría. Esta es una palabra urgente para estos tiempos, tiempos donde la verdad parece ser relativa, y la idolatría adopta nuevas formas. Elías nos llama a posicionarnos, a trazar la línea entre lo santo y lo profano, y a vivir con la convicción de que el cielo responde al clamor del justo. Su tiempo en la cueva también nos da una lección crucial. Dios no siempre habla en el estruendo. A veces, el milagro no es el fuego que cae, sino el susurro que nos levanta del suelo. Elías, fuerte en el Carmelo, vulnerable en el desierto, nos representa a todos. Somos guerreros en la batalla y niños en el quebranto. Pero ahí, en la cueva, Dios se revela de una forma nueva.
no con juicio, sino con ternura, no con ruido, sino con presencia, y nos enseña que incluso en el cansancio, Él tiene un plan, una continuación, un Eliseo que espera ser llamado, una nueva misión que cumplir. Elías no solo obedeció, sino que discipuló. Muchos pueden tener unción, pero pocos levantan sucesores. Elías no se aferró al llamado como algo personal, sino que entendió que la obra de Dios no termina con un hombre, sino que trasciende a través de generaciones. Por eso preparó a Eliseo, lo instruyó, lo formó y le permitió ver de cerca el caminar con Dios. Su legado fue más que milagros, fue una escuela profética viviente. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres con ese mismo espíritu, que no vivan para ser admirados, sino para formar a otros que continúen con la antorcha encendida. Cuando Elías oraba, la tierra respondía, no porque sus palabras fueran mágicas, sino porque su corazón estaba alineado con el cielo. Su oración detuvo la lluvia, y su oración la trajo de vuelta. Era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero su intimidad con Dios le daba autoridad sobre los elementos. Esto nos enseña que el poder no está en nuestras emociones, sino en nuestra comunión. Cuando oramos conforme al corazón de Dios, las puertas del cielo se abren y la voluntad divina se manifiesta. Elías no hacía magia. Elías caminaba con el Dios Todopoderoso. Elías también nos confronta con el costo del llamado. No siempre tuvo comida, casa, ni amigos. Muchas veces caminó solo. Fue perseguido, incomprendido y sintió el peso del rechazo. Pero nunca se desvió. Su ejemplo nos dice que servir a Dios no siempre traerá recompensas visibles, pero sí una satisfacción eterna, el gozo de obedecer, la paz de caminar en propósito y la certeza de estar en el centro de la voluntad divina. Valen más que cualquier aprobación humana. Elías no vivía para agradar al mundo, sino para agradar al cielo. La generación de Elías vivió en confusión espiritual. Había mezcla, había idolatría, había manipulación desde el poder. Pero Dios levantó a un hombre, uno solo, y eso fue suficiente. Esto nos recuerda que no necesitamos ser miles para comenzar una transformación. Basta un corazón encendido, un altar restaurado, una voz que no calle. Cuando Dios encuentra a alguien así, puede cambiar una nación. Elías fue ese alguien, y su historia es una invitación para que también nosotros digamos, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». En cada palabra, en cada acto, en cada silencio de Elías, hay una lección. No fue perfecto, pero fue valiente. No fue inmune al miedo, pero no se quedó paralizado. No entendía todo, pero confió. Elías caminó en la tierra con la mirada en el cielo. Fue fuego en medio de una generación dormida. Su vida no fue fácil, pero fue gloriosa, y su final, siendo arrebatado en un torbellino de gloria, es una muestra de lo que Dios tiene reservado para los que le son fieles hasta el fin. Elías no murió, fue elevado. Así también serán elevados los que no se rindan. Elías, al subir, no solo dejó su manto, dejó una huella imborrable. Su legado es un recordatorio de que Dios honra a los que le honran, que no hay esfuerzo escondido que Dios no recompense, ni lágrima derramada por él que no sea recogida. Su vida es un mapa para los que desean caminar en fuego, vivir en verdad y permanecer firmes aun cuando el mundo se doblegue. Hoy, más que nunca, la voz de Elías vuelve a resonar. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. La decisión aún está sobre la mesa. En este tiempo, cuando las voces se multiplican y las doctrinas confunden, necesitamos volver al monte, al altar reparado, al clamor genuino. Necesitamos profetas como Elías, que no vendan su palabra, que no busquen popularidad, que estén dispuestos a ser moldeados en el silencio y usados en el estruendo. Dios no ha cambiado.
Aún busca corazones que ardan, aún responde con fuego, aún honra la obediencia. Elías es la muestra de que una vida rendida vale más que 1000 estrategias humanas. Elías nos reta a dejar el anonimato espiritual. No podemos quedarnos como espectadores mientras el altar de Dios está en ruinas. No podemos callar cuando el nombre del Señor está siendo profanado. Somos llamados a restaurar, a confrontar con amor, a clamar por fuego. Elías no vivió una fe secreta, fue visible, fue audaz, fue firme. Hoy se nos llama a lo mismo, a ser luz en la oscuridad, verdad en medio del engaño y fuego en medio de la frialdad. Elías no solo vivió una historia, vivió una profecía. Su vida hablaba de un Dios que no se rinde con su pueblo, un Dios que confronta para restaurar, un Dios que levanta voces en medio del caos. Su historia es un grito de esperanza para los que sienten que todo está perdido. Si Dios pudo usar a un solo hombre para cambiar el rumbo de una nación, también puede usar a cualquiera que se disponga. Elías no era un superhombre, era un siervo. Y eso es todo lo que Dios necesita, que el fuego que descendió en el Carmelo vuelva a arder en nuestros corazones, que no seamos indiferentes ante los altares rotos, ni pasivos ante la idolatría disfrazada, que tomemos el manto de obediencia, el manto de verdad, el manto de oración, y que lo usemos no para engrandecernos, sino para mostrar que hay un solo Dios y que Él aún responde. Elías no tuvo templos ni micrófonos, pero tuvo fuego, y con eso cambió la historia. Elías fue un hombre de cielos abiertos. No vivió para lo terrenal, sino para lo eterno. Caminaba con la mirada fija en lo invisible, oyendo la voz de aquel que habita en la eternidad. Hoy, esa misma comunión está disponible para nosotros. Dios no hace acepción de personas. Si buscamos, hallaremos. Si clamamos, Él responderá. Si caminamos como Elías, veremos su gloria. No es un mito, es una invitación. Su legado sigue vivo porque no se basó en estructuras, sino en relación. Su fuerza no era política, era espiritual. Su éxito no se medía en seguidores, sino en fidelidad. Elías marcó la diferencia no por lo que poseía, sino por lo que creía. Hoy podemos caminar en esa misma convicción. Podemos ser voces proféticas en un mundo confundido. Podemos vivir con propósito, orar con fervor y creer que Dios aún responde con fuego. Que la valentía de Elías nos despierte del letargo. Que su pasión nos impulse a vivir con determinación. Que su oración nos inspire a buscar a Dios con más profundidad. Porque hay una generación que necesita ver el poder de Dios, no solo oír de Él. Hay corazones que esperan una palabra verdadera, no solo motivación vacía. Y hay un cielo que está listo para responder, si tan solo alguien se atreve a clamar. Que no seamos solo oyentes de esta historia, sino protagonistas de un mover nuevo. Que nos levantemos con el manto del compromiso, del fuego, de la verdad. Elías fue un hombre, como tú, como yo, pero creyó y actuó y confió. Que su historia nos sea ejemplo, desafío y promesa, porque si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Y si Elías vivió para glorificar al Padre, también nosotros podemos vivir con ese mismo fin. Elías fue llevado al cielo, pero su historia quedó sembrada en la tierra. En cada altar restaurado, en cada voz que no calla, en cada corazón encendido, Elías vive. No como un ídolo, sino como un testigo del poder de Dios. Su historia nos recuerda que el fuego del cielo aún arde para los que se atreven a creer, y que un solo hombre con Dios sigue siendo suficiente. Que no seamos solo oidores de la historia de Elías, sino herederos de su fuego. Que el mismo Dios que lo levantó, lo sostuvo y lo llevó en gloria, también levante hombres y mujeres hoy que vivan sin doblez, que clamen sin cesar y que enfrenten la oscuridad con la luz del cielo. Elías fue uno, pero su espíritu puede habitar en muchos. Que tú y yo seamos parte de esa generación que no se rinde, que no se vende y que no se apaga. Porque el Dios de Elías aún es Dios hoy, y todavía responde con fuego. Así que si te gustó este vídeo,
Si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.